Abramos nuestra Biblia en Gálatas capítulo 5, versos 22 y 23. Y también vamos a ver otro verso que hemos estado trabajando hace algunos meses. Les recuerdo que en cuanto al fruto del Espíritu, pues sí, hablamos acerca de la templanza y del dominio propio, pero nos quedamos cortos en la exposición. Hay bastantes cosas que trabajar en ese concepto tan maravilloso y todavía tenemos bastante contenido que quisiéramos ir predicando conforme vamos avanzando en nuestro entendimiento de la vida cristiana y de la santificación. Gálatas 5, 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. La palabra templanza es la que traducimos también o le ponemos como sinónimo dominio propio. Este no lo busquen, solo va a aparecer en la pantalla. Segunda a Timoteo capítulo 1 verso 7 dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque tú has sido bueno, maravilloso. Has sido, Señor, tan bondadoso en dejarnos un registro escrito de tu revelación, en el cual podemos ahondar, podemos llegar como un pozo de agua fresca en nuestra sedienta vida de pecado, y te agradecemos que podamos obtener esto con libertad. Te pedimos que en esta mañana abras nuestro entendimiento aún más a lo que tú nos quieres mostrar por medio de la Escritura. Amén. Hemos tratado varios asuntos sobre el tema del dominio propio y vamos a trabajar una parte que generalmente se trata de culpar al enemigo, y hay que hacerlo en alguna medida, en la medida en la que la Escritura nos lo enseña. Y vamos a tratar el primer punto de hoy. Ayúdame con la siguiente diapositiva. Satanás apela a nuestros deseos. Por eso es que hay que estudiar el concepto del dominio propio y saber atacar, tener una ofensiva, porque sí existe un enemigo que no nos controla, pero sí nos odia, nos aborrece y no está de brazos cruzados. Sí existe en alguna medida un ataque de Satanás. Y el más fuerte no es la niña que aparece de repente en unas escaleras y se le empieza a torcer el cuello y la cabeza y nos empieza a asustar. Esas son películas de horror. Este es el problema más grande que tenemos, que Satanás apela precisamente a nuestros deseos. El pecado mismo es el anhelo fundamental del humano, que al ser alimentado, cuando alimentamos nuestro pecado, genera mayor anhelo y tolerancia. El pecado, cada vez que lo alimentamos y le decimos sí y le damos más, grita: dame más, dame más. Y por mucho que uno le diga: ya hombre, ya te di suficiente, no, quiero más. Esto lo vemos en Proverbios capítulo 30, versos 15 al 16. La sanguijuela tiene dos hijas que dicen: dame, dame. Tres cosas hay que nunca se sacian. Aún la cuarta nunca dice basta. El Seol, la matriz estéril, la tierra que no se sacia de aguas y el fuego que jamás dice basta. El proverbista aquí nos está hablando precisamente de la naturaleza de nuestros deseos pecaminosos. Generalmente no consideramos esto tan dramáticamente, pero el proverbista lo está poniendo en términos de verdad muy dramáticos. ¿Alguna vez ustedes han visto uno de esos incendios que de verdad no para? Que no hay modo, y le echan y le dan y cuesta mucho. Tienen que llamar a Elías y a la compañía de bomberos, así tal vez se calma el fuego. Pero
de esos fuegos tan terribles que uno se asusta. Por ejemplo, hace unos meses, ¿no? De nuevo, pareciera ser ya casi una tradición, tristemente, en Estados Unidos, allá en California, y todos esos incendios gigantescos forestales que no hay modo que se logren apagar. Esa es la forma en la que dice el proverbista que tenemos que ver nuestro pecado y nuestros deseos pecaminosos. Jugamos con el pecado creyendo que no es tan escandaloso. Jugamos con nuestro pecado creyendo que este no va a provocar tantos problemas. Pero la Biblia nos está enseñando, tengan cuidado, porque una vez se enciende ese fuego, no va a parar de decir, dame más y dame más. Como si esto no fuera suficiente, Satanás se une al canto del fuego de nuestros deseos pecaminosos y nos tienta a entregarnos a ellas. Aquí está el ataque más fuerte del enemigo. No, el ataque más fuerte del enemigo no son los espantos. No son cuando yo era chiquito, que me imaginaba que estaba dormido, de repente me despertaba en la noche y miraba a una señora vestida de blanco ahí. ¡Ay, el ataque del enemigo! No, este sí es un ataque del enemigo, cuando nos ataca para que nosotros querramos pecar más. A esto sí hay que ponerle mucho coco, ¿sí? Observemos cómo Satanás intentó hacer esto con Jesús en Mateo 4. Esperó a tentar a Jesús hasta que Jesús estaba físicamente lo más débil posible. 40 días sin haber tomado agua, sin haber comido pan. ¿Cómo estaba ese hombre allá en el desierto? Totalmente sediento y hambriento. En ese momento donde ya probablemente Jesús no tenía fuerzas físicas, Satanás esperó ese momento para tentarlo. Y con tentaciones bien grandes. Si quieren recordar un poco eso, pueden visitar la página de YouTube de nuestra iglesia. Ahí hay una predicación específicamente sobre este pasaje y ver la intensidad con la que Satanás realmente fue a tentar a Jesús. Por supuesto, Satanás subestimó a Jesús. Satanás creyó que Jesús iba a ceder, así como cedió Adán y Eva en el jardín. Ay, Dios, a esos facilitos me los troné, dijo Satanás. A este, peor, que ahora está en un desierto, no en un jardín, sino que en un desierto donde no hay agua, no hay pan. Ay, Dios, al chilazo me lo voy a tronar, dijo Satanás. Pero Satanás subestimó a Jesús. No pensó que iba a encontrar un hombre que fuera capaz de vivir sin pecar. Ahí se enfrentó realmente Satanás al verdadero Adán que deberíamos haber conocido en la Escritura. Y por la gracia y la misericordia lo hicimos en el Nuevo Testamento. Nunca se había encontrado Satanás con un hombre que buscara tan resueltamente la gloria de Dios todos los días y todos los instantes de su vida, aún en el momento de mayor flaqueza y de mayor debilidad. Jesús estuvo dispuesto a no ceder ante la tentación. Por eso es que es nuestro Dios, es nuestro Señor. Nosotros con todas las comodidades que hoy tenemos, que no nos pase una tentación, y ahí vamos. Es tanta la diferencia, tristemente, entre Jesús y nosotros. Satanás, mis hermanos, va a esperar a los momentos en los que Él nos cree más vulnerables para tentarnos, no para asustarnos. Satanás no está interesado en asustarnos, en mandarnos espantos y imágenes. No, Satanás está interesado en que caigamos en nuestros pecados. Y este es un ataque recio, fuerte, que no para. Él es el tentador, eso significa su nombre. El tentador Satanás señala las cosas que disfrutamos para que éstas se hagan parte normal de nuestra vida y no nos escandalicemos porque estas cosas que nos gustan las podemos practicar y mira, ¿acaso te estás muriendo? Pero si te cayó una pierna, si te cayó... No, hombre, dale, seguí entrándole. Pareciera ser que no nos hace daño, pero es necesario por eso estudiar estas cosas y tener en cuenta que la destrucción espiritual cada vez que cedemos ante nuestras tentaciones es muy grande. Satanás apela a nuestros deseos pecaminosos tal como lo hizo con Adán y Eva en el jardín y sugiere que nuestros deseos no son tan malos y hace un gran trabajo hasta llegar a convencernos y decirnos, no hombre, tus deseos no son tan malos,
pero realmente son buenos. Y tristemente mucha gente le llega a creer. Y finalmente dicen, bueno, si mis deseos entonces no son malos, sí, todo el mundo lo hace, yo también, yo no veo que esté generando mayor problema. Nos llega a convencer que nuestros deseos dejan de ser malos y son buenos. Y a ver, ¿por qué te vas a privar de algo que es bueno? ¿Ven cómo finalmente cambió? Le lavó el coco a alguien con tal de que esta persona considerara sus deseos de malos a buenos y luego necesarios. Ya no puedes vivir sin hacer esto. Este es el engañador. Lo que es especialmente aterrador de Satanás, lo que sí en alguna medida a la gente le debiese dar miedo, tal vez no al cristiano, pero a la gente le debiese dar miedo el tema de Satanás, es que Satanás es especialista en el pecado. Satanás lo conoce bien. Satanás tiene un PhD en el pecado. Tiene un magíster en cómo pecar, formas de pecar. Y hasta te enseña cómo esconderlo, para que ni siquiera los que viven en tu casa se den cuenta que lo estás haciendo. Y díganme si no, a veces nos volvemos expertos en esas cosas. Esta es la especialidad de Satanás. Tiene estrategias, las ha probado durante milenios y le han funcionado con mucha gente, excepto con los verdaderos creyentes. Satanás es un oportunista, aparece de repente y lo único que necesita a veces incluso es poner un deseo y nuestra imaginación puede hacer el resto. Satanás ni siquiera nos acompaña hasta la ejecución de nuestros pecados. Solo está ahí, oportunista, para poner un pequeño deseo y tristemente nuestra propia concupiscencia hace el resto del trabajo por él. Ahora, en este escenario tan caótico, difícil, complejo de nuestras emociones y de nuestros deseos, definamos una vez más entonces un poco más de luz. ¿Qué es el dominio propio? En ese sentido, si tú eres un verdadero creyente, estás dispuesto a obedecer a Cristo y decir, no, yo soy un verdadero creyente, yo quiero agradar a Cristo y no a Satanás. El dominio propio entonces no es una carga legalista, no es una orden, sino se convierte en un regalo de Dios para nosotros. Ahora, si realmente no tienes el deseo de honrar a Cristo, si realmente eres cristiano del diente al labio y realmente no hay un deseo y un compromiso de verdad de honrar a Cristo y encontrarte con Él en la eternidad, entonces el dominio propio sí es una carga, es una orden, es difícil. Pero para aquellos que son realmente creyentes, el dominio propio entonces es un regalo. ¿Vieron lo que leímos? No nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Ese dado significa un regalo de Dios. Qué bueno, yo que quiero agradar a Cristo, qué bueno que Dios me ha dado dominio propio. Me falta ponerlo en práctica y a veces bastante, pero aquí lo tengo. Tengo que tener la certeza de que ese regalo está en mí, en mi mente, en mi corazón. Y debo de manifestarlo con mis manos, con mis ojos, con mis pies, con mi cuerpo. Manifestar que en serio Dios me ha regalado un dominio propio. Hay varias formas de definirlo, lo hemos tratado de algunas formas en predicaciones pasadas. Pero el dominio propio, el autocontrol, significa, lo vamos a definir hoy así, vivir dentro de límites. ¿Sí? Los seres humanos, tristemente, debido al pecado, se resisten a los límites. Desde que el pecado entró en el mundo, hemos considerado los límites como violaciones a nuestra voluntad, ¿no? Violaciones a nuestras libertades personales. Yo no quiero límites, mi alma pecaminosa no quiere límites. Hemos considerado muchas veces esos límites como maldiciones en vez de bendiciones. Sin embargo, las Escrituras revelan que es precisamente la falta de límites personales
la que nos esclaviza. Préstenle mucha atención a eso. La gente cree que cuando Dios pone límites para que una persona se comporte de cierta manera, la gente piensa que Dios está esclavizando a esa persona. Pero la Biblia nos enseña que cuando la persona vive sin límites, realmente esa persona es esclava de sus propias concupiscencias, de sus propios pecados. Entonces, no es la falta de límites la que viola nuestra libertad. Es la falta de límites la que tristemente nos esclaviza. Miren lo que dice Proverbios 25, verso 28. Como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. En tiempos bíblicos, una ciudad sin murallas era impensable, ¿no? Una ciudad sin murallas era de verdad, qué falta de responsabilidad de esta gente, de los líderes de esta ciudad. ¿Cómo ponen a la gente que vive dentro de la ciudad en alto riesgo? No, inmediatamente, vamos, construyamos las murallas. ¿Qué fue lo primero que hizo Nehemías cuando estaba allá sirviéndole vino al rey? Cuando preguntó allá con el rey y llegaron unos de Jerusalén, les dijo Nehemías: mucha, ¿y cómo está la onda allá en Jerusalén? Ah, mira, la cosa está dura allá. Hay pobreza, hay dificultad, hay saqueadores y los muros siguen derribados. Y Nehemías le dolió en su corazón y dijo: no, hay que hacer algo. Y toda la empresa de Nehemías, casi que toda la empresa del libro de Nehemías fue regresar a Jerusalén a construir los muros para que ésta estuviera protegida. El proverbista acá, en Proverbios 25, nos está ayudando a entender qué locura es realmente cuando una persona vive sin murallas, sin límites. Qué impensable es cuando una persona vive cuando no está acostumbrada a que le digan no. Una vez vi una caricatura de un niño. La caricatura mostraba que el niño tenía todo tipo de juguetes, un cuarto fantástico, tenía la mejor ropa. Se notaba que los papás le daban de todo y aún así el niño rebelde no hacía caso. Y la mamá, finalmente ya frustrada, le dice: niño, pero si te hemos dado de todo lo que pedís, ¿qué más querés que te diga? Y la caricatura, en un tono irónico, pone al niño a responder: quiero que me digas no. Porque eso era lo que el niño necesitaba. El niño no necesitaba más cosas. El niño necesitaba un par de murallas que se llaman padres que les digan no. Punto. Y tristemente los guatemaltecos nos identificamos con esto. Tenemos que llegar al punto en el que Dios nos diga de una manera muy seria: basta, porque vos solito no te podés controlar. Era impensable una ciudad sin murallas. Cualquier banda de ladrones, cualquier país vecino podía atacar la ciudad cuando quisiera, garantizando el sufrimiento, la pobreza de esa ciudad. Solo las murallas podrían brindar cierto tipo de alivio y tranquilidad en tiempos de guerra. De igual manera, las personas indisciplinadas, las personas que no han estado acostumbradas a que se les diga no, hasta aquí es el límite, son como ciudades indefensas, que están expuestas a cualquier tipo de pecados, y esos pecados entran como saqueadores a destruir la vida constantemente de esa persona que no tiene murallas, que no tiene límites. La única alternativa sabia para esa persona es reconstruir esas murallas con diligencia y con urgencia. Si tú has estado teniendo problemas con el dominio propio, te urge decir: necesito a alguien que me diga no. Porque si eso no es una urgencia en tu vida,
te vas a terminar destruyendo. Eso es lo que está diciendo el Antiguo Testamento. ¿Qué cosas nos urgen? Que de verdad nos urgen. Hay gente que cuando se levanta, me urge una taza de café. Y le urge, y le urge, y le urge. Hay gente que es afanada en su trabajo, ¿no? Y le urge que le manden, y le urge. Y esa urgencia no es solo una ansiedad, sino que esa urgencia impulsa a la persona a hacer. Entonces, me urge terminar esto, me urge, pero no puedo terminarlo si tal persona no me manda tal informe, si tal persona no me tiene listo. Esa urgencia le compele, le empuja a ir. Mira, ¿dónde está lo que te pedí ayer? Es que fíjese que nada, me urge. Y entonces esa persona está tomando acciones para llevar a cabo lo que le urge. Si no le urge, yo tenía que hacer esto, pero no me han mandado el informe. Vamos a ver si me lo mandan. Ya es viernes, 3 de la tarde, de plano que hasta el lunes. No le urge. No le urge. Transfieran eso a la vida de la santificación. Si no te urge poner límites a tu vida, vas a vivir así, aguado todo el tiempo. No te urge, no te urge. ¿Y qué? Y te seguís destruyendo. Porque los límites no te urgen. Esta reconstrucción de muros para cuidar tus límites significa cosas prácticas, ¿no? Me dicen que ahora estoy delgado, entonces me voy a contar entre los delgados. Pero, por ejemplo, aquellas personas que tienen problemas con comer demasiado. Bueno, ya no coma en solitario, pues. Manda a pedir, cierra la puerta. No, coma con otras personas, que le dé pena comer enfrente de otros. Dice el proverbio, si tienes un gran apetito y estás comiendo con otras personas, pon un cuchillo a tu garganta, tranquilo, ¿eh? Aquellas personas que no se controlan con el uso de sus elementos de tecnología y tienen problemas con accesar a páginas de internet sucias y todo lo demás. O sea, hay cosas que se pueden hacer, hay programas que le ponen clave a ese tipo de contenido y la computadora automáticamente lo bloquea. Compra una de esas cosas y que no se sepa la contraseña y que pida que otras personas le ayude a constantemente pedirle cuentas al respecto. Estas cosas debiesen urgir, ¿no? Que a persona que ha tenido problemas con el alcoholismo, cosas por el estilo, se evite pasar por los lugares en donde se le facilita eso y pida que lo acompañen, qué sé yo, ¿verdad? Yo conozco a ese señor, es medio famoso en redes sociales, no sé, fue uno de mis maestros en el seminario, me dio una especie de curso, fue un curso corto, el ministerio de él se llama Libres en Cristo y él trataba todo el tema de adicciones sexuales y él decía, miren, yo tuve que invertir cada vez que viajaba, yo no viajaba solo, nunca. Después de que me convertí, entendí que debería de lidiar con mis adicciones sexuales y todo eso. Él cuenta y dice, miren, aunque me tocara pagar 2 boletos de avión, le pagaba a otra persona que me acompañara para ayudarme a no pecar. A ese tipo de personas les urgía mantenerse en santidad. Si tú no tienes ese sentido de urgencia, por pequeño que parezca tu pecado, hay muchas cosas que puedes hacer. Una de ellas, por ejemplo, es el ayuno. Señor, este hambre que voy a sentir en estos días porque voy a ayunar, yo te pido que este hambre me ayude a recordarme que necesito de ti, necesito ser santo, Pida oración, júntese a hablar con alguien. La puerta de mi oficina como pastor está abierta para que trabajemos estas cosas. Mis hermanos, estas cosas nos deben urgir. Debe ser algo que es parte de nuestra urgencia. No es algo que, ay, qué bonito estuvo el tema, ¿verdad? El domingo, ay, qué bonito el pastor habló. No, hombre, no, nos urge tratar con estos asuntos. ¿Sí? Estas murallas no son solo la primera línea de defensa que debemos construir. Las murallas más importantes
no son las que impiden que alguien vaya a un bar local porque se va a volver a emborrachar. Son muy fuertes y valiosas. Pero las murallas más importantes son las que protegen nuestras propias almas. Y aquí vamos a hacer referencia a un verso bien famoso, ¿no? Todo el mundo cita esto, Proverbios 4:23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Voy a intentar no molestarme aquí, pero es que siempre este verso lo interpretan de manera romántica, ¿no? Se hace una interpretación haciendo alusión de que hay que guardar nuestro corazón para que nadie lo lastime, para que no te hagan daño, para que emocionalmente no estés dañado, no estés dañada. Ten cuidado con quién te juntas, ten cuidado con tus relaciones. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Como que, pobrecito mi corazón. No, el verso no está hablando de eso. El verso realmente está hablando de que nuestro corazón es venenoso y hay que ponerle murallas para que ese veneno no salga y contamine a otros. Cuando dice sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, no está hablando de que pobrecito tu corazón lo pueden lastimar. No, está hablando de que guarda tu corazón, manténlo en línea, porque te va a destruir, porque cosa más engañosa que el corazón no existe. Y ese corazón también, si no lo controlas, puede llegar a contaminar a otros y hacerlos pecar. ¿Ven cómo este verso ha sido mal interpretado muchas veces en este sentido? El proverbista aquí nos está diciendo en términos poéticos cosas muy importantes, pero yo estoy intentando hacerlo en el tono en el que tristemente los guatemaltecos muchas veces lo necesitamos escuchar. Tengamos cuidado porque entre nosotros puede haber veneno. Hay que guardarlo para que no se esparza. Las rejas pueden ser peligrosas y nuestra propia constitución física puede hacernos más vulnerables, pero son los deseos pecaminosos, las batallas del alma. Y por eso debemos guardar nuestro corazón, guardar nuestra alma, porque de ahí mana la vida. Los que constituyen el verdadero enemigo son nuestros deseos. El enemigo está en nuestro interior. Levántense todos los días, vayan al espejo y aquellos que yo no tanto, a mí me regañan mucho por esto, pero hay mucha gente que sí va al espejo porque sí se ocupa de su apariencia física, ¿verdad? Yo lo que esté limpio, planchado, eso me pongo. Dice mi esposa, ¿con eso te vas a ir? Sí, va, porque estaba limpio, ¿no? Pero no es solo porque esté limpio te lo vas a poner. Hay que cuidar la apariencia, mira que vas a esta reunión, mira que vas a esto. Pero cuando vayan al espejo, no vayan solo a ver si se ven bien. Vayan al espejo a apreciar el enemigo más grande que tienen. Hoy, en este momento, para las próximas 8, 10 horas que van a estar trabajando, vean a los ojos a ese enemigo en el espejo y díganle, hoy no vas a ganar. Hoy te voy a vencer y voy a hacer todo lo que esté a mi alcance para no pecar contra Dios. El enemigo tristemente muchas veces está en nuestro interior, pero es aquí en donde es importante estudiar esto. El dominio propio, el autocontrol, es algo que Dios nos ha regalado. Usémoslo, porque también es muy poderoso. Ahora, quisiera empezar a transformar nuestra mente en este sentido. Cuando dice que el Espíritu Santo produce en nosotros templanza, generalmente creemos que ese dominio propio, esa templanza es casi que se va, ahí está pues, pero es que de repente viene el pecado y ¡pum!, se apaga. Creemos que el dominio propio que Dios nos ha dado es como muy chiquito, muy cuidadito, porque un soplido y se apaga, porque es una velita que está ahí apenas que se está muriendo. Yo pregunto, ¿ustedes creen que el fruto del Espíritu, Dios, Espíritu, habitando en nosotros, es así de raquítico y está a punto? No, hay que transformar nuestro entendimiento. El Espíritu de Dios habita en nosotros y su fruto es templanza. Es decir, que en nosotros hay dominio propio,
una fuerza no solo igual, sino más grande que nuestro pecado. ¿Por qué parece que perdemos entonces? En primer lugar, porque no nos lo creemos, hombre. Por ejemplo, ahorita la selección de Guatemala clasificó a la última ronda para clasificar al Mundial. ¿Y vos todavía crees que va a ganar la selección? Yo creo. Tal vez vamos a perder, pero yo tengo ganas de creer que por primera vez vamos a ir al Mundial. Ahorita nuestro obstáculo es Panamá. Panamá. Y hay un jugador ahí que se llama Carrasquilla. Hay que lesionarlo en el primer partido, hombre. Son bromas. Si me está escuchando el profesor Tena, sí, que es el director técnico. No, pero es que hay que creérnoslo, en primer lugar. Y luego, cultivarlo. Es lo que hemos estado tratando de comunicar en estos asuntos. Cultivarlo significa regarlo, ponerlo en práctica. Pero cambiemos ese chip en primer lugar. El dominio propio que habita en nosotros es una fuerza del Espíritu. No es una fuerza humana. No es una fuerza que nace de nosotros. Es una fuerza del Espíritu. Y si ustedes se lo creen y lo cultivan, van a poder vencer el pecado. Y se los digo con toda certeza, porque la Biblia finalmente habla, en primer lugar, que Jesucristo en carne, como nuestro representante, lo logró hacer. Eso es un anuncio de que nosotros también vamos a poder hacerlo. Y cada día se supone que vamos a ir triunfando más y más sobre nuestro pecado hasta llegar al día de nuestro perfeccionamiento. El día en que partamos de esta tierra y podamos decir, el pecado ya no tiene más en nosotros. Pero mientras tanto, podemos ir ganando batallas. No miren el dominio propio que Dios les ha dado como una velita que está a punto de apagarse. Mírenlo como un fuego que es igual de potente que los deseos que ustedes tienen. Amén. No muy convencidos, pero digamos que amén. Ahora, vamos a algo muy sencillo. El autogobierno significa pensar antes de actuar. ¿Cuántas veces no nos lo han dicho, no? Claro. Esta es otra descripción del autocontrol o del dominio propio. Simplemente pensar y volver a pensar. Y si es necesario pensar 5, 10, 100, 1000 veces. ¿Será que lo vuelvo a hacer? ¿Será que lo vuelvo a hacer? Pero seamos honestos, muchas veces cuando volvemos a repetir muchos de nuestros pecados, ¿por qué lo hacemos? Porque no pensamos. No pensamos en las consecuencias. No pensamos en que vamos a ofender a Dios. No pensamos en que vamos a tener que volver a pedir perdón. No pensamos en que esto nos va a provocar. No nos ponemos a pensar en todo lo que implica. Pero el dominio propio tiene que ver con pensar y repensar y repensar y repensar otra vez. ¿Por qué hacemos esto? ¿Cuál es la gana de volver a hacer? ¿Cuál es el propósito de volver a hacer esto que ya lo hice? Y realmente cuando pensamos y pensamos por qué lo estamos haciendo, vamos a reducir a un punto. Porque el pecado me gusta. Y tristemente hay veces que me gusta más que Cristo. Entonces cuando lo analizo fríamente digo, qué ingenuo, qué tonto de mi parte. Qué malo de mi parte. Que solo por eso voy a volver a hacerlo. Y si sabiendo eso lo vuelvo a hacer y lo vuelvo a hacer, estoy en un problema muy grande. El pecado es como un ruido que muchas veces nos dificulta pensar y escuchar. Claro, hay mensajes que sí se transmiten. Tristemente hay mensajes como las dudas sobre si la bondad de Dios está con nosotros o no. Algunos se ponen a pensar, bueno, si lo hago, Dios me vuelve a perdonar, hombre. Y tristemente malinterpretamos eso. Claro, Dios nos perdona. Pero una de las cosas que debemos de hacer para contrarrestar estos ataques del enemigo es precisamente crecer en la sabiduría bíblica. Y cuando hablamos de pensar, pensamos
en términos de la sabiduría de Dios. Proverbios y Santiago son dos libros especialmente dedicados a enseñar esto. Yo me pongo a pensar, hace muchos años hubo varias personas que me dijeron esto y por la gracia de Dios obedecí. No se ha notado tanto, pero sí obedecí en algún punto. Me decían, mira, Proverbios tiene 31 capítulos. Un capítulo diario deberías de leer. El mes tiene 31 días. Y el mes que tenga 30 días, pues lees 2 capítulos y ya. Y yo recuerdo haber hecho este ejercicio varias veces en mi juventud y adolescencia. ¿Qué día es hoy? El 5, me toca Proverbios 5. Y pasa, y repetí, y volví a leer. Leí muchas veces, tal vez Proverbios fue el libro que más leí. Y por la gracia de Dios me ayudó en muchas ocasiones a reflexionar realmente en el tema de la sabiduría de Dios para contrarrestar los ataques del enemigo. No cualquier tipo de reflexión, porque podríamos pensar en algo mucho, pero si eso que estamos pensando es incorrecto, simplemente pensamos en algo que no es correcto durante mucho tiempo. Nuestro trabajo sería pensar y reflexionar constantemente en lo que la Escritura nos demanda, porque la Escritura son los pensamientos de Dios. Cornelius Van Til, el gran padre del presuposicionalismo, decía: el pensamiento cristiano consiste en pensar los pensamientos de Dios después de él. Dios ya pensó. Y nosotros cuando pensamos, debemos pensar después de lo que Dios ya pensó. ¿Qué pensó Dios? Lo que está escrito en la Biblia. Y en este punto en específico de nuestra lucha contra el pecado, lo que Dios pensó está en Proverbios, está en Santiago, también en otras partes de la Escritura, pero tal vez esos 2 libros nos pueden ayudar mucho. Si estás teniendo problemas con el autogobierno, con el dominio propio, una buena tarea es tomar esos 2 libros y empezar a leerlos. Tal vez parar la lectura de otras partes de la Biblia, porque ahorita urge, se supone, urge elevar el dominio propio. Bueno, entonces, a leer Proverbios, a leer Santiago. Pues que no entiendo mucho. Volvámoslo a leer. Y ahí está ChatGPT, Gemini, no sé qué. Mira, no entiendo qué es esta parte. Ahí está el pastor de la iglesia, WhatsApp. Willy, mira qué significa esto. Con mucho gusto podemos trabajar esas cosas. Pero aquí hay herramientas para empezar a pensar en términos de lo que Dios dice que debemos pensar para combatir los ataques del enemigo. Esta reflexión sobre estas partes de la Escritura es un sinónimo de adquirir sabiduría. La sabiduría consiste en, ayúdame, vivir una vida bíblicamente informada. La sabiduría es recordar el temor de Dios y su instrucción, ¿sí?, antes de proceder. Miren lo que dice Proverbios 4, 20 al 22. Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo tu cuerpo. Recordemos lo que Jehová nos está diciendo al respecto. La sabiduría es pensar antes de actuar, lo estamos diciendo ahorita, en considerar las consecuencias de nuestras acciones en contraste con no pensar en el camino de la vida. Dice Proverbios 5, verso 6, ayúdame. Sus caminos son inestables, no los conocerás, si no considerares el camino de la vida. Necesitamos considerar el camino de la vida en contraste con el camino que tristemente hemos elegido. La sabiduría es recordar lo que Dios odia, lo que Dios aborrece, y por lo tanto nosotros, por su Espíritu y su gracia, tener el poder de elegir aborrecer lo que Dios aborrece. Dice Proverbios 8:13, el temor de Jehová es aborrecer el mal. La sabiduría y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa, aborrezco. Esta es una pregunta que todos nos debemos hacer y realmente responderla con honestidad. ¿De verdad yo aborrezco mi pecado?
Porque si yo aborrezco mi pecado, ¿por qué lo sigo cometiendo? Si no aborrezco mi pecado, no es que yo lo ame un poquito. No, es que no existe un término medio. Si yo no aborrezco mi pecado, entonces lo amo. Y si yo amo mi pecado, entonces aborrezco a Cristo. Yo sé que algunos en su mente ahorita están diciendo, bueno, ¿y entonces? ¿Soy cristiano o no? Y esta es la respuesta. ¿Tú eres cristiano? Sí. ¿Tú crees en Jesucristo? Sí. Entonces, que no te quepa duda que tú amas a Cristo. Ahora, ¿por qué sigues pecando? Porque no has cultivado el dominio propio. Pero yo estoy seguro que cada uno de los que hemos creído en Jesucristo, después de haber pecado, tristemente muchas veces, ¿se han sentido mal? ¿Te has sentido mal después de tu pecado? Sí. Eso es un síntoma de que estás vivo. Ahora, si no te sientes mal después de haber pecado, ahí hay un problema más grande. Si te sientes mal, hay un síntoma que te da esperanza. Tú amas a Cristo. Tristemente no has aprendido a aborrecer tu pecado, pero puedes llegar a hacerlo. Porque Dios te ha dado un regalo que se llama dominio propio, que te va a permitir llegar a aborrecer tu pecado. Puede que sea un proceso. Hay que acelerarlo porque nos urge. Espero que nos surja. ¿Qué más es la sabiduría? La sabiduría es aprender las lecciones del pasado. Es meditar en la buena instrucción que hemos recibido y desconfiar de nuestra capacidad para justificar nuestros propios planes y deseos. Dice Proverbios 16:20, el entendido en la palabra hallará el bien, y el que confía en Jehová es bienaventurado. No confiemos en nuestras propias fuerzas en estos aspectos. Confiemos en el Señor. Observemos cómo nos sentimos tentados a actuar precipitadamente cuando somos arrogantes, orgullosos, cuando luchamos con nuestros antojos e incluso estamos llenos de miedo porque creemos que vamos a volver a fracasar. Cada vez que sentimos algo con fuerza, nos sentimos obligados a actuar de inmediato. La sabiduría, sin embargo, está dispuesta a enseñarnos a que si de verdad estamos dispuestos a actuar de inmediato y pecar, recordemos, memoricemos partes de Proverbios y recordemos, digamos, bueno, voy a contar hasta 10, a ver si todavía tengo ganas. 9, 10, híjole, todavía tengo ganas. Bueno, cuento hasta 20 y cuento hasta 30 y toca hacer ese tipo de ejercicios con tal de cultivar el dominio propio, porque tenemos una motivación, glorificar a Cristo, amar lo que Él ama y aborrecer lo que Él aborrece. A la persona sabia y reflexiva le encanta, le gusta, encuentra su deleite cuando la gente le ayuda a decir no. Si alguien es sabio, si alguien realmente es creyente, va a encontrar no solo un buen uso, sino que va a encontrar que es de gran alivio cuando alguien le ayuda a decir, te voy a ayudar a que dejes de cometer este pecado. Qué rico se siente cuando alguien nos ayuda a eliminar nuestros pecados. Dios haga lo mismo con cada uno de nosotros. Quiero concluir en estos minutos que me quedan en cuanto a enfrentar entonces los ataques del enemigo. Vamos a Efesios capítulo 6, verso 10. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Ok, aquí es donde yo les decía, la Biblia sí enseña que el diablo nos ataca, que Satanás nos acecha. Satanás sí va a tentar al pueblo de Dios. Satanás está interesado en que el reino de Dios no avance. Y una de las estrategias más efectivas es que el pueblo de Dios esté ocupado en sus pecados, esté embelesado en sus pecados, que esté disfrutando de la continua pecaminosidad. Sí, tal vez no es tanta como los que no creen en Jesús.
Yo sí creo en Jesús, peco, pero... Y entonces, tristemente, cree en Jesús, pero sigue atado a sus pecados. Esta es una estrategia muy efectiva, tristemente, de Satanás. La Biblia dice que sí nos acecha. El apóstol Pablo entonces nos enseña en una metáfora la forma de vivir en estos aspectos, de tratar con esta situación. Y Pablo utiliza adecuadamente una estrategia de guerra, una armadura. ¿Por qué? Mis hermanos, porque la lucha contra nuestros pecados es una guerra. No son unos cuantos hábitos ahí que, sí, de repente se me va, de repente, no. No es algo sin importancia, es algo muy importante, es una guerra. Ahorita explotó toda la guerra entre Israel e Irán, ¿verdad? Y tristemente ciertos lugares hacen películas de guerras, otros hacen, escritos, libros. Aquí en Guatemala se hacen chistes, ¿verdad? Tristemente. Pero la guerra, como a nosotros no nos está pasando, no creemos que sea tan serio, ¿verdad? Y nos metemos a internet, miren esos misiles, y miren cómo los interceptaron, y miren cómo quedó. Y entonces miramos en redes sociales y hicimos los videos y las fotos, ¡wow! ¡Qué destrucción! Pero a nosotros no nos afecta tanto porque aquí no está sucediendo. Yo le pregunto, si estuviéramos ahí, si de repente sonaran las alarmas, si de repente, dicen el gobierno de Israel, inmediatamente mandó una notificación a todos los ciudadanos en sus teléfonos. Prepárense, hagan esto, ya saben el simulacro, ¿no? Y váyanse ya inmediatamente a los refugios, ya entramos en guerra, ¿no? ¿Será que esa gente cuando le llega la notificación, mira, la guerra, y la toman así normal, tranquilo? Así como que un día normal y tranquilo. No, dice, estalló la guerra. Hay que tomar esto en serio. Yo me quedo corto a la hora de intentar explicar esto. Pero mis hermanos, todos los días, los ataques de Satanás son una guerra. Y más sangrienta y cruel que la que nos podríamos imaginar. Entonces Pablo dice, pónganse la armadura. Y esta armadura hay que portarla todos los días, porque estamos en guerra con nuestros propios deseos y nuestros propios pecados. Pablo habla de que esta es la armadura de Cristo. Y me gusta cómo lo ponía un teólogo, lo estaba leyendo, y él decía, esta armadura, ¿sabían ustedes que Jesús la portó todos los días de su vida? Esta es nuestra pregunta. ¿Nosotros portamos esta armadura todos los días? Es vital que nos vistamos de esta armadura que la Escritura nos provee si queremos resistir la batalla espiritual de nuestros pecados. La Escritura nos manda entonces a revestirnos de Cristo mismo. Si un hombre o una mujer no está en Cristo, si se ha aliado con el maligno, en última instancia está obviamente en el bando perdedor. Para luchar contra las acechanzas del diablo, primero hay que estar en el equipo contrario. Bueno, por lo menos eso ya lo tenemos seguro. ¿Creemos en Cristo? Estamos en el equipo contrario. Contrario a Satanás. Solo quienes están regenerados por Dios y reconciliados con Cristo pueden portar la armadura. Dios no le da esta armadura a los hijos del diablo. Dios le da esta armadura a los hijos de Dios. Solo quienes están unidos a Cristo no solo van a poder, sino que van a querer portar esta armadura. Como quienes han sido transferidos del reino de las tinieblas al reino de la luz. Si no buscamos activamente vestir la armadura de Dios, inevitablemente caeremos como víctimas en el campo de batalla. No puedes actuar como decir, sí, yo soy del equipo de Cristo, ahí está la armadura, pero yo siento que la batalla no es tan recia. Y ¡pum! Muerto. Porque no la quiso portar. Se creía del bando de Cristo y como no creyó que
las balas del enemigo eran verdaderas, por no portar la armadura, cayó muerto en el campo de batalla. Es muy fácil apartar nuestra mirada espiritual de estos asuntos, pero es necesario fijarnos en estas circunstancias, pecados. Hay que fijarnos en nuestros éxitos, que no nos vayan a convertir en arrogantes. Hay que fijarnos también en nuestros fracasos, para no pensar menos de lo que realmente somos. En nuestros dones, en nuestras familias, en nuestros amigos y enemigos, incluso en el deseo de victoria. ¿Por qué queremos vencer? Porque queremos glorificar a Cristo, no porque queremos que nos vean. Al hacerlo, nos tenemos que lanzar, pero tenemos que lanzarnos a la batalla protegidos, armados. Y es importante que los creyentes sepamos estas cosas. Martín Lutero dijo: si no tuviéramos al hombre adecuado de nuestro lado, nuestro esfuerzo estaría perdido. Por lo tanto, estar en el equipo correcto y portar las armas que el equipo nos está dando es necesario. Cuando Cristo fue tentado por el diablo en el desierto, estaba completamente revestido de esta armadura que habla Pablo en Efesios 6. Cuando obtuvo la victoria final en la cruz, Jesús vestía la armadura de Dios. Cristo mostró el escudo de la fe cada vez que Satanás le lanzó dardos y balas. Jesucristo blandió la espada del Espíritu a lo largo de todo su ministerio, hablando la verdad. Isaías nos daba esta descripción del Salvador precisamente en Isaías 59. Y yo quisiera que consideráramos rápidamente qué significa para nosotros portar esta armadura. Vamos al primer punto. El cinturón de la verdad, dice Pablo. Este cinturón pertenece a aquel quien es la verdad. Jesús es la verdad. Siempre vivió y habló la verdad. Él es la verdad encarnada. Vino al mundo mientras liberaba al pueblo de las mentiras que lo tenían esclavizado. Liberó al mundo para que amara la verdad, no para que amara la mentira. En aquel tiempo, el cinturón permitía a un soldado moverse con rapidez y sin obstáculos. El cinturón, digamos que amarraba muchas de las cosas que el soldado llevaba puestas. Sin cinturón, las cosas iban moviéndose por todos lados. Y entonces, moverse no era tan fácil. Cuando el soldado se ponía ese cinturón, permitía moverse más rápidamente y hacer uso de todas las cosas que tenía a su disposición. La palabra de Dios es ese cinturón que permite a los creyentes luchar contra las acechanzas del diablo. Luego dice Pablo, el yelmo de la salvación. Esto obviamente representa la obra de Cristo consumada en la cruz. Los creyentes ahora utilizan ese yelmo de salvación, ese casco de salvación mientras descansan en la tranquila seguridad de que su alma está asegurada por la eternidad. ¿Sí? Cristo ha hecho y sigue haciendo posible la salvación. Es el descanso de las promesas que se cumplirán en cuanto a nuestra salvación, las garantías que tenemos de que estaremos con Cristo. Cuando un soldado se ponía el casco, salía a la batalla sabiendo que cualquier piedra, flecha o cosa que pudiera lastimar su cabeza, podía estar protegida esta por lo que estaba utilizando. El yelmo de la salvación protege la mente del pueblo de Dios. Cuando nosotros, por eso es tan importante el énfasis que hacemos de la doctrina de la salvación en esta iglesia, ¿no? Porque cuando uno está asegurado en Cristo, nuestra mente no es fácilmente engañada. Si tú tienes una correcta doctrina de la salvación, tu mente está protegida. Eso es lo que nos está diciendo Pablo acá. Luego dice, la coraza de justicia. Esta justicia es la justicia que alcanzamos como un regalo de Cristo cuando Él murió en la cruz. Cuando Él vivió perfectamente una vida libre de pecado, su justicia fue transferida a nosotros. El creyente ahora lleva esa coraza de justicia al vivir en la luz de la justicia legal de Cristo. El creyente también lleva esta justicia al practicar
la justicia de Cristo. Recuerden que nosotros éramos culpables delante de Dios. Cuando Cristo vivió una vida perfecta, esa justicia que Él vivió la acreditó a nosotros. Cuando nosotros practicamos esa justicia, nos estamos al mismo tiempo protegiendo de los ataques del enemigo. Siguiente dice, el apresto del evangelio en los pies. Simboliza que ahora que estamos protegidos y que no estamos engañados, que sabemos que podemos enfrentar al enemigo y sus ataques, es necesario abrir nuestra boca, usar nuestros pies para llegar a aquellos lugares donde la salvación debe ser proclamada. Cuando nosotros estamos evangelizando, al mismo tiempo estamos portando esa armadura que nos protege de los ataques del enemigo. La espada del Espíritu dice que hay que portarla todos los días. Esta es obviamente la palabra de Dios, con la que Jesús obviamente combatió al enemigo y a todas sus huestes, dígase los fariseos y todos los demás. Los creyentes ahora siguen el ejemplo de Jesucristo, guardando la palabra en sus corazones y utilizándola. Yo me pongo a pensar, si utilizáramos la Biblia como usamos el celular, es que el celular no puede ni vibrar. ¿Por qué? ¡Pling! Es que voy a ver que no sé qué, una receta, y voy a ver no sé qué, y que voy a... Utilizamos el celular un montón. Si utilizáramos así la Biblia, estaríamos utilizando una espada para destruir todo aquello que nos acecha todos los días. Y finalmente, el escudo de la fe es la defensa en contra de las huestes de la oscuridad. Cuando Satanás lanzó dardos de fuego en la tentación a Cristo, cada tentación iba con esta apertura. Si eres el Hijo de Dios, haz tal cosa, ¿verdad? Jesús tomó ese escudo y se defendió de esos ataques. Los creyentes ahora, de la misma manera, deben alzar ese escudo de la fe y defenderse en contra de las mentiras que Satanás siempre nos va a lanzar. Ese escudo es la confianza que tenemos de que lo que Dios ha hecho por nosotros es más fuerte que los ataques que recibimos. Mis hermanos, al procurar obedecer el mandato de tomar toda la armadura de Dios en la guerra en la que estamos involucrados, debemos recordar siempre que la armadura que vestimos es la misma armadura que Jesús vistió. Jesús venció al maligno por nosotros con esa armadura para asegurar la victoria. Esa armadura está disponible para que nosotros la portemos. Pero no nos gusta muchas veces, porque ponerse una armadura tampoco es tan sencillo. Hay que levantar el casco, pesa un poquito, ¿eh? Yo nunca me he puesto ese tipo de armaduras, pero allá en Filipinas me metí a un estanque, a un acuario. Era grande, ¿no? Y nos pusieron esos trajes de buzo, pero esos trajes antiguos, que el casco era así redondo, grandote, ¿eh? Y por este lado o por atrás le meten a uno el oxígeno, y la presión del oxígeno es tan fuerte que no deja que el agua se meta y nos ahogue, ¿no? Pero el casco es bien pesado. O sea, no se lo ponen a uno cuando uno está fuera. Cuando uno está fuera del estanque. Si uno se lo ponen, se va de lado y se cae porque el casco es pesado, ¿no? Entonces, el cuate se lo va poniendo a uno. Conforme uno se hunde en el agua, le dejan caer el casco. El casco cae sobre los hombros. El peso del casco más la presión del oxígeno no permite que el agua se meta y lo ahogue a uno, ¿no? Interesante eso, ¿no? En las películas de antaño se miraba esa antigua tecnología. Pero no es tan fácil ponerse ese traje. Es pesado, requiere trabajo. Imagínense, ponérselo y caminar con eso y después pelear con eso. Sí, no puedes estar sentado en tu cama y acostado sin hacer nada y pretender vencer al enemigo. No, hay que levantarse, portar la armadura que es pesada y trabajar. No significa que vamos a estar de brazos cruzados. Esto es lo que Jesús hizo.
Y lo mismo que nosotros debemos hacer mientras cultivamos el dominio propio. Amén.